de radio desbocado. Un animal de radio desbocado, así dice la canción que define nuestros días de radio, este momento en el cual nos ponemos en el lado de oyentes, atrevidos desde este lado haciendo radio. En este caso intentaré poder llevar lo más... lo menos pasional o no, dejemos la pasión que corra en el medio, esta entrevista con alguien que admiro desde hace mucho tiempo, en silencio, como oyente, como la mayoría de los oyentes del otro lado. Alguna vez entrevistamos aquí a Sacheri y arranqué la entrevista preguntándole cómo hacía para saber que el 238 era preferible a aquellos que esperábamos el colectivo, a los ecotrans. En este caso me pasa algo parecido. En las diferentes entrevistas que he visto, él habla de aquellas personas que han marcado de alguna manera mi vida y que me llevan hoy en día a estar haciendo radio. Arrancamos este primer programa hace 5 años hablando de Los Locos de la Azotea y no escuchamos a Susini, pero sí escuchamos mucho tiempo a Dolina, escuchamos durante mucho tiempo a Peña, escuchamos por supuesto a Lalo y es el día de hoy que me genera una admiración tremenda. Hemos escuchado a Castelo, he llorado con la muerte de Castelo al aire, de Mitre, y dentro de todo, por supuesto, he llorado el último día de Cuál es. Me dejo llevar todo el tiempo por la radio, me gusta la M, me gusta la FM, y hace muchos años siempre he trabajado los sábados por estar vinculado a mi trabajo, el hecho de que los sábados es un día incluido en la salud. De paso le cuento al invitado, al entrevistado, que mi profesión es ser médico. Esto lo hago porque nos encanta la radio, y si algo tenían de bueno las mañanas es la posibilidad de poder escuchar un ratito de Cheque en Blanco. Desde esa época para acá, Julio Leiva para mí ha sido un personaje de la radio que siempre he seguido. No necesito googlear ni buscar demasiado para hablar de fotos, como algo que recomiendo todo el tiempo y que me rescata cuando tengo que escuchar algo, de historias mínimas. Para poder hablar, por supuesto, de Tsunami, de Piedra que Late, para poder meternos en estas cosas más recientes como Cuenta Conmigo. Me pareció maravilloso volver a repasar La Máquina de Escribir Voces. Dejo de presentarte, Julio, y te agradezco muchísimo porque para mí en este momento es muy difícil entrevistar a alguien que hace 10 años o más que vengo siguiendo, pero en este momento pasás a ser de un personaje una persona. ¿Cómo andás, Julio? Te agradezco mucho que estés del otro lado. Muchas gracias a vos, la verdad que nada, buenísimo, me encanta que haya gente que sienta pasión por la radio, y te agradezco muchísimo la presentación. Denota que posta escuchaste muchas de las cosas que hicimos en la radio, ¿no? Sí, por supuesto. De entrada te arranco preguntando eso, viste que escuchando a Lalo a la mañana, o en este caso haciendo radio desde Temple, una radio de Aedo, ahí acá pegadito al túnel, medio como que la pasión, no sé si vas a estar de acuerdo, es la misma. Te pregunto a vos, ¿de dónde sale esa pasión por la radio? Si desde chico, si alguien en tu casa, si por dónde arrancaste a mirarla, digamos, y a escucharla. Sí, para mí la radio es pasión, es como del momento que descubrí la famosa magia de la radio, viste, te enamorás, es como la chica de tu vida. Yo la descubrí estudiando periodismo, si bien quería hacer radio, pero en el momento que entré a un estudio y que se prendió la luz roja, es como que sentí esa magia y ese clima que tiene la radio que no tiene ningún otro medio. Y a partir de ahí no la solté más. Yo creo, o me defino una persona muy vaga. Si no hiciera radio, no sé qué haría. Y también, si no hubiese vivido la radio, seguramente estaría haciendo radio en cualquier radio, porque la verdad es de las cosas que más disfruto cuando hago, y donde se dibuja, lamentablemente para mí a veces, la frontera entre algo que tiene que ver con el placer y el trabajo. A veces termino trabajando más de la cuenta, pero porque me gusta hacerlo, ¿no?
Claro, te va llevando. Sabes que alguna vez yo siempre decía que uno de mis sueños era hacer radio, hasta que alguna vez alguien me dijo, y vení, y una vez que entras al estudio te das cuenta que en realidad trascender y estar al aire, como vos decís, es algo que ya te envuelve y que seguramente a los que nos gusta esto nos va a acompañar. ¿Sos del oeste, Julio? Sí, yo soy del oeste, soy de Casanova. Ya hace unos años me mudé para Capital, pero soy de Casanova y arranqué haciendo radio en Casanova. Primero una radio que alcanzaba 10 cuadras, que era de la iglesia del barrio, y después una ya que alcanzaba todo Matanza, todo zona oeste. De hecho hice un programa como 10 años, un programa de rock que se escuchaba en La Matanza, en toda zona oeste, los sábados a la noche. Y paralelamente empecé a laburar de forma profesional, donde empezaron a pagarme por el laburo. Y lo sigo haciendo hasta que, bueno, después ya era tanto el trabajo que no pude seguir. Claro. Pero nada, tengo mucho la del barrio, sí. la radio del barrio, la radio local y eso que me he cruzado con gente maravillosa en todos esos años, porque justamente es como, viste, el club amateur, el club de barrio, al que la gente va porque le gusta, porque tiene pasión, porque le gusta hacer y porque nadie le vende ni le compra nada. Claro, tal cual, al contrario, pagamos. Claro, exactamente. Entonces, nosotros lo tomamos así, empezamos con pibes, compañeros del secundario, que en vez de ir a jugar al fútbol, que también lo hacíamos obviamente, pero una de las cosas que hacíamos los sábados a la noche era ir a hacer radio entre amigos. Y era eso, era pagar el espacio para divertirnos, para pasarla bien, eso es lo que nos gustaba. Una sensación rara que es dejar volar esa charla de amigos por el aire y andás a ver quién escucha del otro lado, andás a ver si suena en algún momento ese teléfono. Y te preguntaba lo del oeste porque en alguna nota había leído que habías estudiado en San Justo, y ayer en tus redes que solemos seguir, reconocí la geografía de Ciudad Evita, ¿puede ser? Alguna carrera de autos por donde anduve, claro. Y de hecho voy mucho a veces porque mis viejos siguen allá, entonces voy mucho los fines de semana seguramente, y en la semana alguna escapada también. Sigo muy vinculado a todo lo que es el barrio, los amigos son de ahí, hice la secundaria en San Justo, o sea, todas mis raíces y mucha de mi gente está ahí, entonces voy bastante, y lo cual también está bueno desde el punto de vista periodístico, claro. También te diría, porque es una usina de información y un termómetro de lo que está pasando, muy importante, porque viste en la ciudad de Buenos Aires se viene al 9 de pedo, la verdad. Claro. Entonces a veces a mí, al haber estado ahí muchas veces cuando ya laburaba en radios importantes de Capital, me vino muy bien en muchos aspectos porque pude anticipar muchas de las cosas que pasaban, porque viste, las cosas pasan primero en el conurbano y después pasan en el resto de los lugares que tienen que ver con Capital. Entonces también viste es eso, es un termómetro social muy importante, y también me fue muy provechoso para el laburo, ¿no? Sí, por supuesto, y creo que eso, al menos en mí, es lo que me atrapa de tus creaciones, de tu obra. Sabés que este programa, cada vez que nos preguntan de qué va, no sabemos mucho decir. Lo que sí intentamos, desde la idea original que he tenido de hacer este barrilete cósmico, era un poco poder, esto que vos también te escuché alguna vez decir, es poder trasladar eso que te cruza todo el tiempo, que por ahí pasa de largo y que en realidad merece ser contado. Me parece que incluso ese es un poco el origen, por lo que estuve viendo, pero en realidad más allá de por buscar cuál es el origen, porque yo como oyente encontraba eso en historias mínimas, en fotos. ¿Cómo te das cuenta, digamos, cuál es la historia? ¿Qué te atraviesa? ¿Es una cuestión de sensibilidad? ¿Es una cuestión de la sensibilidad mezclada con que ya tenés, digamos, la cabeza en modo
¿Esto es contable? ¿Cómo es que podés llevarlo, digamos? La historia que te cruzaste en una esquina del conurbano, de por ahí, de un San Justo. Nosotros somos de Villa Luzuriaga, te contamos de la ciudad autónoma de Villa Luzuriaga, acá en La Matanza, pero somos matanceros. ¿Y qué es lo que hace que esa historia la puedas trasladar? Porque te lo digo desde el lado de un oyente al que le encantaría poder hacerlo y que encuentra muchas veces en tus laburos esa posibilidad. ¿Cómo la registrás, digamos? ¿Qué es lo que te pasa por adentro? No, mira, yo creo que todos tenemos historias para contar. Una vez vos nombrabas la máquina de escribir voces y tuvimos invitado a Ricardo Darín. Sí. El juego de la máquina de escribir voces era entrevistar gente para escribir una posible biografía. Entonces yo entrevistaba a distintos personajes para elegir a uno de ellos y escribir una biografía. Y cuando le hago este juego a Darín me dice, mira, cualquier persona en el mundo con la que te sientes a hablar en un momento va a tener una historia para contar. Y yo creo que tiene que ver con eso. Todos tenemos una historia para contar, o nuestra o de otros, pero lo que importa es encontrar la voz para hacerlo. O sea, cuando uno se da cuenta que encuentra su voz o su mirada, creo que descubre una gran llave para abrir una gran puerta. Pero eso se hace justamente, y valga la redundancia, haciéndolo. Entonces, una vez que vos confías en que tu mirada puede aportar algo, que justamente es una mirada, es objetiva, es sentarse y pararse en ese lugar, que es quizás el lugar más auténtico también, porque es lo que es uno. Entonces, eso no sé si es trasladable, si es enseñable, si vale la pena o existe ese verbo, pero... Sí, se entiende. Pero la verdad es eso. Yo cuando hablo y me ha tocado también, laburar en producciones y laburar con distintas personas y distintos semblantes y distintas personalidades, casi siempre lo que busco es que cada uno saque a relucir lo que tiene. Hay una cosa que siempre digo también con la gente con la cual trabajo, que nada más interesante para el otro que lo que a vos te interese. ¿Viste cuando vos contás algo? Sí, lo claro. Con lleno, con la boca llena, claro. Exactamente, como cuando vos presentabas la nota, yo me doy cuenta que a vos te interesa y te gusta mucho la radio. Y quiero escucharte porque se nota que sabés y se nota que lo haces de un lugar en el cual alguien que tiene muchas horas de escucha de radio. Entonces, eso lo hace interesante también. O sea, yo no podría hablar, no sé, de la bolsa de valores porque no me interesan. Claro, sí, tal cual. Quizás me interesaría la historia de un tipo... Se lo dejas a Alfredo eso. Claro, que trabaja en la bolsa y quizás tiene una historia para contar. Por eso tiene que ver con la mirada y yo confío en eso. Es como, no es una fórmula. Si hay una historia que me interesa, la cuento porque me interesa y quiero que a otros les interese, básicamente. Y los modos, quizás, y en los que trabajo son en los formatos. Trato de que esa historia tenga un formato distinto para que el traje sea más vistoso, nada más, y embellezca la historia, nada más. Sabés que jugamos con esto del barrilete cósmico y que todo tenga un formato futbolero. Recién cuando decías esto de hacer brillar, me acordaba de estos jugadores que no relucen pero que hacen jugar el equipo, y pensaba también en esto. Nosotros tratamos de tirar un centro que vendría a ser una consigna, lo que fuera, y en este caso estamos dando vuelta por las formas de hacer, jugando con el hacer, de la forma de ser y de hacer. Hay como un estilo, al menos que yo como oyente encuentro en tus trabajos, y que tienen que ver con esto que después le buscas los formatos. He encontrado en el último tiempo algo que me ha llenado mucho, más allá de la voz esta tuya, digamos, de la voz llena, con esta pasión, mucho en la narrativa. Me parece que no son, o al menos sí, deben ser muchos, pero me gusta la radio del narrador, ¿viste? Del que cuenta, del Apo, del Dolina, bueno, ni hablar de por supuesto del Lalo. Me parece que
que tus manos moviéndose en la narración de un Cuenta Conmigo, o tus gestos en la máquina de escribir voces relatan esto. Esto vos fuiste encontrando una forma donde involucrarte, digamos, en el cuerpo, más allá de la cuestión audiovisual que por ahí veíamos en fotos o en historias mínimas. Es el lugar en el que más cómodo me siento, la verdad. A veces también, y por eso he dejado hacer algunas cosas, porque me sonó repetitivo. Soy, viste, lamentablemente de aburrirme de las cosas y de buscar cosas nuevas todo el tiempo, pero ese universo siempre está presente, y la verdad es por donde me dispara. Pero también, digo, hay un montón de otras cosas que he hecho que quizás no le puse la voz, y que tienen que ver con otros juegos, porque pienso que otros jugadores son más interesantes a la hora de hacer ese juego. Entonces, tiene que ver a veces con donde uno se siente más cómodo, y también en esa comodidad a veces vienen sacudones para salir de esa zona de confort y buscar otras cosas. Precisamente lo audiovisual también vino por ese lado. La radio sentí que había pasado por muchos lugares y quería probar un lugar donde no estuviera cómodo, y así fue que nacieron los documentales y otros trabajos, y donde empezamos a indagar, explorar, aprender otra forma de comunicar, básicamente. Entonces, en mi caso siempre estoy como en la búsqueda, ¿viste? De cosas nuevas. No quiero decir que sean buenas,